Shalom, shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están? Martín Chamorro nos escribió este mensaje, si quieren léanlo, pongan pausa, que tiene que ver con cuestiones con Herodes y Jesús. A ver qué tan real es la historia de Herodes, la relación de Herodes con Jesús, etcétera. Así que hice yo un pequeño resumen que voy a ir leyendo de las preguntas que hizo y lo voy a ir contestando junto con algunos otros detalles muy importantes acerca de la verdad de Herodes y como vamos a ver ahora. La primera pregunta era, ¿existió el rey Herodes? ¿Y quién fue? Sí, Herodes el Grande fue un personaje histórico real, fue un rey de Judea, país de los judíos, entre el 37 antes de la era común y el 4 antes de la era común, bajo la autoridad del Imperio Romano. O sea, era Judea no un país independiente, sino que era un país conquistado, una provincia dependiente del Imperio Romano. Él, Herodes, provenía de una familia idumea, es decir, de los descendientes de Edom, los descendientes de Saúl, primos de los judíos, no son judíos, no siguen el judaísmo, que la familia de Herodes habían sido convertidos al judaísmo durante el reinado de los Hasmoneos, aproximadamente un siglo antes. ¿Para qué? Para integrarlos dentro del reino de Judea, el nuevo reino de Judea, el reino macabeo, pero con la condición de esclavos. Eran conversos forzados para ser esclavos, estos idumeos. Por lo tanto, el rey Herodes era un descendiente de esclavos, lo cual lo inhabilitaba para ser rey, lo inhabilitaba a ser idumeo, pero vieron que hoy, 10 de enero, creo que ya tomó posesión del cargo el dictador Maduro. Bueno, dictadores tiranos, sátrapas, siempre hubo, y vamos a ver que fue terrible Herodes, y Maduro le sigue la corriente. Porque si bien Herodes practicaba ciertas costumbres judías, su lealtad a Roma era lo principal para él, era lo que lo mantenía en el poder, y era extremadamente cruel con quien con los judíos. Lo que hizo que fuera rechazado por el pueblo judío. Herodes, vamos a ver cómo intentó conquistarlos, por ejemplo, con grandes proyectos de construcción, como la fastuosa, fabulosa reforma, ampliación del templo de Jerusalén. Existía el segundo templo de Jerusalén, pero era pequeño, había sido construido con pocos recursos, y acá él hizo algo fabuloso, era uno de los centros turísticos de la antigüedad, el templo de Jerusalén, luego de Herodes. Entre otras grandes edificaciones que hizo como una manera de comprarse el favor del pueblo, cosa que hacen los tiranos hoy en día también, quizás con grandes construcciones como estadios, no cosas útiles para el pueblo, o cosas que son pan y circo, o que son comprar los votos o los alicientes para que sigan dependiendo de ellos. Maduro, Chávez, todos los personajes tristes y patéticos como los dirigentes de Hezbollah, de Hamas, todos los son iguales a esto que hacía Herodes. Herodes quería tener una pátina de ser legal. Y aparte estaba enfermo, entre otras cosas, porque se sabía descendiente de esclavos, se sabía un usurpador, se sabía una persona débil, por lo tanto tenía que recurrir a la brutalidad, a la fuerza física, lo que incluyó el asesinato de muchas personas y gente de su familia directa, hijos, esposa. Próxima pregunta que hizo acá el amigo Martín. ¿Dónde está? A ver, acá. Herodes ordenó la matanza de los niños en Israel. Mire, Martín, el pueblo judío tiene la costumbre de recordar estas tragedias, si existen. Las anotamos, hacemos ayunos, tenemos rezos, las recordamos aunque hayan pasado milenios. Por ejemplo, hoy es ayuno, es 10 de enero y es 10 de Tebet, luego de algo que pasó hace casi 3000 años, y lo recordamos, ayunamos, sabemos qué pasó. Si hubiera ocurrido esa matanza de los niños en Judea, no en Israel, en Judea, en la tierra de Israel, sería algo que nosotros, los judíos, recordaríamos porque eran nuestros hijos, si hubiera ocurrido, cosa que no ocurrió. Es algo que estaría marcado en algún lugar, cosa que no está marcado. El único que habla de eso es el Evangelio de Mateo, es del Nuevo Testamento. Ni la historia judía, ni la tradición judía, ni la historia romana, que ellos llevaban también una historia muy, muy detallada de las cosas que hacían, y esto hubiera sido genial para ellos anotarlo. No aparece la matanza de los santos inocentes del 28 de diciembre. Es un cuento, es una fantasía para darle un lugar al Jesús mítico del Nuevo Testamento, que ocurriría algo parecido a lo que ocurrió con Moshe, que eran asesinados los niños porque iban a ser, etcétera. No hay evidencia histórica, evidentemente esto es un cuento, ni en fuentes judías, ni en registros romanos, no es una realidad. Sin embargo,
Perdón, sin embargo, como dije antes, Herodes era conocido, sabemos su crueldad, sabemos su brutalidad, sabemos a quién asesinó. Por lo tanto, si él hubiera hecho esto, la matanza de los santos inocentes, estaría registrado, pero no lo está. Está registrado, sí que mató a sus tres hijos, los asesinó, a su esposa Mariamna. Así que es evidente que si lo hubiera hecho, lo sabríamos, nos dolería a nosotros. No es un tema de cristianos esto, es un tema de judíos, pero como no ocurrió, no está registrado, entonces simplemente es un cuento que aparece en el Evangelio de Mateo, entre otros cuentos que aparecen ahí. Así que su reputación de brutal, salvaje, sanguinario, pudo haber inspirado este cuento en fuentes muy posteriores que no tienen ningún fundamento ni histórico, ni está en la tradición, ni en el recuerdo del pueblo judío, que sería el que había sufrido esto. ¿Visitaron los Reyes Magos a Herodes buscando el Mesías? Evidentemente no. Le cuento también que la Biblia cristiana tampoco habla de Reyes Magos. Habla de los magos, no son tres, no es Melchor, Gaspar y Baltasar, son los magos del Oriente. Está también esto en uno de los evangelios. Seguramente que Herodes recibió visita de reyes y de magos. Era un rey, era un tirano, así que tenía visitas, pero no venían reyes magos buscando al Mesías. Si eso hubiera ocurrido, ¿sabe lo que hubiera hecho este hombre con estos? Los hubiera liquidado en el momento, porque ¿cómo puede ser que nació el Mesías? Mesías significa rey de Israel, el rey de los judíos. Nació el Mesías, quiere decir que alguien me viene a sacar el lugar. Miren lo que le hicieron a María Corina Machado, todas cosas ocultas que quizás la liberaron, pero se quedaron con el celular, muy peligroso para todos los cercanos. Los tiranos son tiranos, en cualquier época y cualquier lugar. Así que este relato de los Reyes Magos, que ya le dije, ni siquiera la Biblia habla, Biblia cristiana, perdón, habla de los Reyes Magos, sino que habla de los magos, es una tradición cristiana, no hay ninguna fuente judía o histórica contemporáneo o posterior que mencione a gobernantes extranjeros que venían guiados por una estrella mágica, un marciano espacial buscando el Mesías en tiempos de Herodes. Además, el concepto de Mesías en el judaísmo es un concepto político, no es religioso, no es espiritual, es político, es el rey de Israel. Es el rey de Israel que va a conseguir la paz adentro, la paz con los vecinos, prosperidad, soberanía, independencia, bienestar. Y eso va a confluir también en una mejoría del estado espiritual, emocional también del pueblo judío y del entorno. Así que no hay indicios ni en fuentes judías ni en históricas que haya venido alguien buscando al Mesías de los judíos. Próxima pregunta es, ¿se creía que el Mesías nacería en esa época? Mire, Martín, en todas las épocas esperamos al Mashiach, en cada época. Así que en tiempos de Herodes, obviamente había gente que estaba con expectativas mesiánicas, especialmente por la opresión romana espantosa, la corrupción interna de esta dinastía herodiana que estaba erosionando al pueblo, a la tierra, al Estado. Mucho tiempo antes, profetas como Zacarías o videntes como Daniel habían hablado de la redención futura. Y esto generaba esperanza en diferentes grupos, pero esto es una esperanza en cada generación. Seguimos con esa esperanza. Sin embargo, no existe evidencia en la literatura rabínica, en ningún midrash, ninguna fuente histórica que sugiera una creencia específica que el Mesías era de ese periodo, que era algo único para para la época herodiana y que Herodes lo estaba esperando. Son cuentos del Nuevo Testamento. Como le dije, en cada generación esperamos al Mashiach y por eso es un concepto atemporal, no está vinculado a un momento específico y está prohibido hacer cálculos de cuándo será la era mesiánica. Próxima pregunta era, ¿qué puede enseñarnos la tradición judía sobre este relato? Es un relato ficticio de una religión que dicen que está enraizada en cosas judías, pero desde la perspectiva judía, el Mesías verdadero no está asociado con un nacimiento milagroso, van a ser de una mujer, de una determinada familia, pero va a ser un nacimiento común y corriente, tan milagroso como todos. No hay ninguna profecía que diga que es en ese periodo histórico que tiene que nacer. Más bien, el Mesías es un concepto de esperanza colectiva, la era de paz, la justicia, el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel. Y esto es algo que venimos esperando hace milenios. Y ningún personaje, no solo Jesús fue un falso Mesías, ni el Jesús verdadero que existió, ni el que está armado en el Nuevo Testamento, ni un montón de otros falsos Mesías fueron el Mesías. Hubo muchísimos. Y ninguno fue el Mesías porque la demostración está evidente. Muchísima gente odia a los judíos, odian a Israel, no permiten que haya un Estado independiente que viva en paz. El Mashiach no vino. Por lo tanto, lo que digan las fuentes cristianas son fuentes cristianas que la estudien los cristianos, lo comenten los cristianos,
pero no tiene nada que ver con la historia ni con la visión judía, por lo cual, ¿qué nos enseña la tradición judía sobre este relato? Que es un relato. Que quizás era Harry Potter de la época, Star Wars de la época, a la gente le podía gustar eso. Herodes fue un personaje histórico, complejo, muy embromado, muy peligroso, muy terrible. Pero los relatos sobre la matanza de los niños y la visita de Reyes Magos no tienen bases en fuentes judías ni en romanas. No hay nada que los pueda verificar. Son relatos que reflejan tradiciones que son posteriores y son parte de algún grupo de la religión cristiana. Desde el judaísmo seguimos enfocándonos en sí, esperar al Mashiach y que traiga una época de redención, de unidad, de paz, de bienestar, cosa que nadie logró hasta ahora. No se basa en mitos, no se basa en magia, no se basa en fantasías, se basa en realidad concreta, política, nacional. Em, ¿Qué otra cosa escribí para poder compartirle? Hablé de su origen esclavo, hablé que era leal a Roma, hablé de que era un bárbaro, asesino, hablé de que era un percibido como ilegítimo, como rey, que tenía complejo de inferioridad, que se llevaba muy mal con los sabios judíos también, no sé si lo dije, pero que trató de quedar bien a pesar de sus atrocidades, construyendo cosas, de que tener cercano a algún sabio al que había dejado ciego y maltratado. Herodes era un tipo nefasto. Mató a su cuñado también. O sea, era una persona que mejor perder que encontrar. Espero haber respondido a sus preguntas, espero haber aportado al conocimiento, espero que este video sirva para la comprensión de que una cosa son las creencias de uno, que se basan en mitos, en creencias, en la fantasía que uno adora, y otra es la realidad, en la tradición judía que se basa en relatos de padres a hijos, los sabios que ven hechos y los comparten con sus alumnos, y no historias fantásticas que nada tienen con la realidad. Así que, de mi parte le deseo shalom y bendiciones.